Vamos a iniciar. Eh, Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar un poco de lo que es el desafío del carácter. La verdad es que está bien interesante este tema, ustedes, porque sí me tocó, pues desde el momento que estuve ahí leyendo, aprendiendo un poco, pues sí me lleva inclusive en lo personal a desafiarme, pues a ser como muy específico en qué desafiarme, ¿verdad? Entonces, en este caso, cabal, nos toca el desafío del carácter y a veces a mí me gusta como yo creo que entendemos hasta cierto punto bastante bien qué es el carácter, pero me gusta a veces buscar como esas definiciones, ¿verdad? Y en esta ocasión, por buscar definiciones, me metí a todo un mundo de psicología que yo dije, no, eso sí ya se va por otro lado, ¿verdad? Pero una de las definiciones que me gustó bastante es la siguiente, ¿verdad? La definición del carácter de una persona dice, se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas, ¿verdad? Entre paréntesis, pues, mentales y afectivas, emociones y sentimientos que condicionan la conducta de cada individuo, ¿verdad? Entonces, para definir un poco lo que es el carácter, ¿verdad? O el carácter de una persona, es como ese conjunto de cualidades que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Tanto mentales y emocionales, ¿verdad? Así lo podría resumir, como que moldean nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, pues cada uno de nosotros acá muchas veces, pues tiene su forma, ¿verdad? Tiene su forma de ser. Yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos una personalidad pues ya bien marcada, ¿verdad? Hablando un poco pues, hablando un poco también de los temperamentos y todo eso, porque esto conlleva mucho, mucho de eso. Pero al final es ese conjunto, ¿verdad? De cualidades que moldean nuestra conducta, ¿verdad? Entonces me gusta mucho porque dice que son esas cualidades mentales o esas cualidades emocionales o sentimentales, ¿verdad? Que al final es algo con lo que trabajamos en nosotros, ¿verdad? Y que vamos a trabajar con los demás. A mí me gusta, recién escuchaba una prédica de Andrés Speaker, ¿verdad? Y me gusta porque él estaba dando un ejemplo y me daba risa porque, yo creo que le puse mucha atención porque el ejemplo es con su hija, la más pequeña, ¿verdad? Entonces él dice que ahorita tiene 10 años y dice que en los momentos que le toca corregirla, ¿verdad? Una de las correcciones que a él más le encanta hacer con ella es quitarle el iPad, ¿verdad? Entonces cuando le quita el iPad, pues es porque de plano ya se portó mal o ha hecho algún berrinche, entonces le quita eso y ese es como su castigo tan fuerte, ¿verdad? Y dice que a mí me da risa, a mí me mataba de la risa cuando lo escuchaba y él dice que la nena le empieza a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mala onda? Bueno, no sé si dicen mala onda ahí, pues, pero qué mala onda que me quites mi iPad, ¿verdad? Entonces, él le empieza a decir de que es por su bien, ¿verdad? Porque él busca en ella que, busca en ella que no sea una niña malcriada y es para que en un futuro se pueda relacionar bien con las personas, para que en un futuro pueda aprovechar las oportunidades que ella pueda tener, para que conforme vaya creciendo, pues sea una persona sensata, ¿verdad? Entonces, la nena le dice, pues no parece, ¿verdad? Que esto sea una corrección. O sea, le debate la nena, ¿verdad? Entonces, ustedes entenderán, ya me vi, o sea, ya me vi por ahí, ya me vi corrigiendo a mi nena. Y, y me llevó a pensar muchas más cosas, ¿verdad? Que también, pues como papá, influimos mucho en el carácter de nuestros hijos, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces, ese ejemplo me llamó mucho la atención y lo traigo aquí a la mesa, lo traigo aquí con ustedes, porque al final es eso, ¿verdad? Que nos define, que de hecho es algo que ha sucedido en nuestra vida, que pues hay toda una historia en nuestra vida que al día de hoy define cómo nosotros reaccionamos, actuamos, nos relacionamos, ¿verdad? En nuestros diferentes entornos día con día, ¿verdad?
para bien o para mal, ¿verdad? Yo podría definir como rasgos de carácter, ¿verdad? Un buen rasgo de carácter, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, o sea, yo admiro bastante, o sea, yo quiero mucho a Michael, a mi líder, y la verdad es que lo admiro, ¿verdad? Porque va al frente ahorita de Centro Moore, de donde nosotros trabajamos. Y la verdad es que es un reto ustedes, no es fácil. Y la verdad es que yo digo, madre, ¿verdad? O sea, sí, sí, se la está fajando, sí está dando, pues el Señor lo está usando, porque también estamos en un lugar donde creemos que, pues como en cualquier trabajo, el Señor nos puede usar. Y yo, pues, hablando un poco de él, admiro ese rasgo de carácter, pues, que va al frente, que da la cara y que le hace frente a la situación, ¿verdad? Y seguro, seguro así puede ser, pues, con muchos de ustedes o con todos nosotros que también vamos al frente de nuestro trabajo y hacerle frente, ¿verdad? Yo eso lo veo como un rasgo bueno, ¿verdad? Un buen rasgo de carácter, porque para mí es como admirar esa parte, no, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces yo solo, aquí les doy ciertos ejemplos pues para que sepan un poco, pues por dónde va lo que les quiero hablar, ¿verdad? Y obviamente también hay debilidades del carácter, ¿verdad? Hay debilidades que sabemos que nos afectan. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que les ponía de la hija de Andrés Speaker, ¿verdad? Entonces, pues ahí él estaba corrigiendo desde ya debilidades, ¿verdad? Que definitivamente, tal vez en ese momento no le afecten tanto a la nena, pero en un futuro, pues le van a afectar, ¿verdad? Entonces, hoy yo no sé quiénes hicieron el test, yo espero que todos hayan hecho el test que Rich mandó por ahí, pero ahí nos pudimos dar cuenta de diferentes cosas, ¿verdad? Que nosotros decimos, ah, no, sí, este soy yo, ¿verdad? Sí soy, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, y son cosas que obviamente no nos agradan y no nos ayudan, ¿verdad? Pero hay cosas que sí son buenas y hay cosas que son malas, entonces es como el carácter se va conformando de diferentes rasgos que nos pueden ayudar, nos pueden afectar. Entonces, lo interesante es que cada uno de esos rasgos los podemos trabajar y otros los podemos fortalecer, ¿verdad? Entonces, eso es como una introducción un poquito en esta forma, ¿verdad? De lo que es el carácter. Entonces, explicando un poco esto, les quiero hacer la siguiente pregunta. Y les voy a preguntar aquí, porque quiero escucharlos. Yo creo que es importante saber cómo ven ustedes un poco este tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante trabajar en nuestro carácter? A ver, voy a preguntarle aquí vamos a ver, pues, vamos a preguntarle a Gabriela Pineda, que me aparece por aquí. A ver, Gaby, ¿por qué crees que es importante trabajar en nuestro carácter? Bueno, es una pregunta bastante amplia porque nuestro carácter es parte crucial en muchas esferas de nuestra vida. O sea, yo podría contestarte ahorita, bueno, es importante porque tenés una mejor relación con tu familia, porque podés tener un mejor entendimiento con los demás, podés recordar cuál es tu posición y la de otros, a fin de cómo es de tener relaciones que generen valor. Pero no solo afecta las relaciones, también te afecta a ti mismo, ¿va? Entonces se vuelve algo que también es válido tratar en la esfera personal. Yo diría que es importante trabajar en nuestro carácter para mejorar en todas las esferas de nuestra vida, tanto públicas como privadas, a fin de que podamos, si lo queremos ver también religiosamente, a fin de que podamos también dar buen testimonio de lo que Dios sigue haciendo y ha comenzado a hacer en nuestras vidas, ¿va? Buenísimo, buenísimo, me gusta. Me gusta, yo también pues entendiendo un poco esto, pues también veo lo importante, ¿verdad? Y también creo que lo importante es empezar a trabajar en uno, porque al final trabajando, y como tú decías, individualmente, pues eso nos va a ayudar en las demás esferas que nos movemos. Me llegas. Buenísima respuesta. Vamos a preguntarle aquí a Maybelline. Miren, hoy sí estoy preguntando al azar. Y hay más preguntas más adelante, así que pilas ahí.
bueno trabajar en nuestro carácter, porque a veces, pues, por ejemplo, una emoción, por el calor del momento, no sé, lo controlan, uno no controla sus emociones y hasta después se pone a reflexionar lo que uno habló, entonces, eso pienso. Ok, sí, fíjate que yo no sé si me pasó solo a mí, pero se entrecortó un poco, ¿verdad? Pero bueno, lo que te logré cachar es como importante como para prevenir, ¿verdad? Cosas que a veces hacemos y después reflexionamos y creo que es muy bueno algo para que sea algo preventivo. Por ahí te la caché, no sé si por ahí fue. Vamos a preguntarle, y una persona más, así vamos avanzando. Vamos a preguntarle a Nere, que a mí me parece su camarita. ¿Qué piensas tú, Nere? Sabía que me ibas a preguntar. ¿Por qué es importante? Dios. Es importante para cada área de nuestra vida, para nuestra área laboral, social, familiar, eh, profesional, mm, sentimental, porque en cada área vamos a vivir momentos donde pues nuestro carácter se va a ver reflejado, o sea, desde, por ejemplo, desde hacer cola en el banco, digamos, somos una persona así como que bastante impaciente o cuando alguien nos alega o nos maltrata, tenemos que aprender a saber cómo reaccionar ante esos momentos, porque creo que es ahí donde se ve reflejado nuestro carácter, por ejemplo, en el tráfico, haciendo cola, en cosas que no nos agradan. Creo que ahí nosotros reflejamos cómo somos en realidad, entonces eso va a definir muchas cosas, va a definir eh, va a definir la manera en que nos relacionamos con nuestra familia. Por ejemplo, si, si yo logro perdonar o si yo dejo el orgullo a un lado, entonces voy a tener una relación, no sé, como más cercana, por así decirlo. Mm. Tanto en el trabajo como en la familia, con la pareja, en todos lados. Entonces, la verdad es que sí es muy importante. Buenísimo, buenísimo, me llegas. Y pues creo que cabal, gracias Gaby, May, Nere, pues creo que dieron en el punto, ¿verdad? O sea, yo creo que así, si voy preguntando a cada uno, pues creo que la tenemos bastante clara de que es necesario, ¿verdad? Es necesario trabajar, que es algo que definitivamente nos va a ayudar. Y algo que me gustó que dijo Gaby también, que al final también es para siempre dar un buen testimonio, ¿verdad? Y la verdad es que no está de más pues reconocer que como humanos siempre vamos a tener ahí pues esa falla, ¿verdad? Que definitivamente solo delante del Señor podemos ir corrigiendo muchas cosas, ¿verdad? Porque al final pues, nadie es perfecto, ¿verdad? Siempre tenemos errores, pero lo importante es pues estar consciente de esos errores, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quiénes que me levanten, que pongan ahí un emoticón o algo? ¿Quiénes lograron hacer su test? A ver, que pongan por ahí, ¿verdad? Y aquí puse en base a su test, el test que Rich mandó, ¿qué debilidades resaltaron más, verdad? O sea, ¿te gustaría eliminarlas de tu vida? ¿Verdad? Entonces, yo haciendo mi test, que de hecho yo ya lo había hecho en una hojita también, y por ahí, tratando de ser súper sincero conmigo, ¿verdad? En algunas yo ponía, por ejemplo, uno, yo decía, no, esta no. De ahí yo me quedaba como pensando y es como, ah, no, de 1 a 2. Entonces por ahí me ponía. Entonces yo voy a hacer algo también y le voy a pedir a Yadi que pues pueda calificarme, ¿verdad? A ver qué tan bien lo hice, ¿verdad? Porque a veces, la verdad es que a veces uno puede estar como ciego con uno mismo, ustedes. Uno puede estar ciego y uno no puede ver a veces ciertas debilidades con las que ya vive. Eso pasa, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo que pues ese test, ¿verdad? Yo creo que les llegó a su correo lo que puso hoy Rich.
pues le puedan preguntar a alguien más, ¿verdad? ¿Cómo ven esos rasgos con ustedes? Y que ustedes puedan comparar ahí si, por ejemplo, es algo que sí concuerda con lo que ustedes pusieron. Yo me recuerdo que hace años estábamos con Carlito Rosales, ¿verdad? Yo creo que varios lo conocen acá. Y estábamos en ese rollo aprendiendo un poco de los temperamentos y me recuerdo que hicimos un test de temperamentos. Estaba él, estábamos con sus hermanas ahí en el trabajo. Y empezamos cada uno, ¿verdad? A hacer nuestro test. Entonces, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. Entonces dijimos, va, pero conforme íbamos respondiendo las preguntas, bueno, eso fue una segunda vez que lo hicimos como para corroborar si lo hicimos bien. Entonces, por ejemplo, ahí decía, ¿verdad? Eres carismático, no sé qué. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo decía, yo soy carismático, ¿verdad? Y de repente los tres me decían, no, vos sos tal cosa, ¿va? De las 4 opciones que tenés ahí, yo, en serio. Y de ahí, haciéndolo todos juntos esa vez, pues me di cuenta de una debilidad que no me gustaba, a ustedes no me gustaba. Y la verdad es que pues para mí es como testimonio que eso lo trabajé delante del Señor. Para ser más específico, me di cuenta que era alguien muy iracundo, ¿verdad? Y recuerdo que en tipo de personalidad, pues bastante sanguíneo, ¿verdad? Bastante sanguíneo en su momento y ahorita ya haciendo el test y entendiendo, pues ya entiendo que soy un flemático sanguíneo, ¿verdad? Entonces, por eso hay bastante paz en mí y de repente hay cierto toque de ser extrovertido, pero creo que me define un poco ahí mi temperamento. Entonces me di cuenta de esa debilidad, ustedes, y no me gustó. Obviamente lo oré, lo puse delante del Señor. Y la verdad, les soy bien sincero, me ayudó mucho leer devocionales de la ira, del enojo. Y siempre me llevaba a Proverbios, ¿verdad? Entonces cuando leía la palabra, y eso es lo interesante de que es una palabra viva, ¿verdad? Entonces me pegaba y me dolía y decía, no puede ser pues que yo sea así. Y lo agarré tan en serio que pues que creo que gracias a Dios fue algo que pude trabajar, ¿verdad? Entonces, pues ahí voy trabajando en mis debilidades y en ese tiempo pues me di cuenta de eso. Entonces, obviamente, en base a ese test, ¿verdad? Pues si no lo han hecho, háganlo. Se los dejamos ahí de tarea. Pero obviamente hay cosas que no nos agradan, ¿verdad? Yo hoy también veía en ese test, pues veía qué es lo que no me gusta y obviamente no me va a ayudar en muchas áreas. Y lo que hemos hablado con lo que iban respondiendo ustedes, que obviamente el carácter se refleja de lo personal a los diferentes círculos que nos movemos y que para bien o para mal, ¿verdad? Tienes influencia y un rasgo de debilidad, pues tiene definitivamente, pues nos va a afectar, ¿verdad? Nos puede afectar bastante. Si lo pintamos en el trabajo, nos va a afectar en el trabajo. Si lo pintamos ese rasgo de carácter en la familia, nos va a afectar en la familia. Si pintamos ese rasgo o ponemos ese rasgo de carácter, en mi caso en el matrimonio, pues me va a afectar en el matrimonio, ¿verdad? Y así en todo, ¿verdad? Porque tu carácter lo llevas a tus diferentes círculos, pues, porque lo llevas tú, no está en el círculo, ¿verdad? Está en ti. Entonces, es importante y obviamente, pues es algo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Aquí les quiero leer algo que me llamó mucho la atención. Dice este pastor, ¿verdad? El pastor Héctor Plaza, en su libro El carácter del líder, menciona 5 cimientos importantes para la construcción del carácter. Me gustaron mucho estos cinco cimientos que él pone acá. Dice, pues número 1, la palabra de Dios como la base fundamental de todo hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que la palabra de Dios es algo que debería ser nuestro pan diario, ¿verdad? Así como lo ponen en ese librito, no sé quiénes leyeron alguna vez de esos que dan Canal 27, pues así debería de ser ese pan diario de nuestro día a día, de aprender, ¿verdad? De seguir conociendo de Jesús, de seguir conociendo, pues de nuestra historia como cristianos, ¿verdad? De seguir aprendiendo mucho más. Y obviamente conforme vamos leyendo, pues es una palabra que ya les digo que definitivamente va trabajando muy profundamente en nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es un cimiento que no tenemos que dejar, ¿verdad? Si por ejemplo aquí alguien ha dejado leer la palabra
o ya no tiene el hábito de leer la palabra, pues no está bien, pues, o sea, hay que hacerlo porque eso nos define y recuérdense que todos aquí predicamos de la palabra, ¿verdad? Entonces es importante seguir conociendo y obviamente eso va a seguir formando nuestro carácter porque siempre nos va a llevar en algunos, bueno, nos va a llevar en algunos puntos a confrontarnos, ¿verdad? A decir, es como, eso no lo quería hacer, pero el Señor me lo está demandando, ¿verdad? Es como cuando sentimos, esa prédica, o ese versículo que leí, o eso que me dijo tal persona, pues basado en la palabra, me pega porque es algo que necesito hacer. Entonces la palabra siempre confronta. Dice la integridad que nos hace personas de palabra, ¿verdad? Lo que decía por ahí Gaby me gustó mucho, pues el dar buen testimonio, ¿verdad? Entonces, pues esa integridad que se define como que hacemos lo que decimos, ¿verdad? Que haya una concordancia, ¿verdad? De lo que nosotros decimos y hacemos. Y a mí me lleva un ejemplo, pues en el momento que esté corrigiendo a Itzae, que le esté enseñando diferentes cosas, pues ella se va a dar cuenta, ¿verdad? Si lo que le estoy diciendo yo también lo vivo o no, ¿verdad? O con ustedes también, ¿verdad? Teniendo pláticas, ustedes también se dan cuenta de uno, si uno pues también vive lo que predica. Entonces, eso es importante, que vivamos en integridad. Es muy importante y no es fácil, ¿verdad? Ustedes, o sea, no es fácil. Entonces, o sea, pues parémonos, obviamente no somos perfectos, pero luchemos por tener esa integridad. Dice la obediencia que nos hace confiables, ¿verdad? En todos nuestros círculos, en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? O sea, si a veces uno tiene ahí algún rasgo de rebelde, yo a veces soy un poco rebelde, ustedes, aunque no me lo crean. Y a nadie le da risa, pero sí soy. Y a veces en el trabajo me molestan porque a veces hay cosas, ¿verdad? Que piden, les voy a abrir mi corazón. Yo sé que esto se está grabando, vamos a pausar, no, son bromas, pero voy a abrir mi corazón. Yo estaba que ya no quería la tercera dosis contra el COVID. Yo estaba, ya no. Número uno, porque no me gustan las vacunas de ustedes, no me gustan. Y menos esas, pues, no, o sea, no las quiero. Y en el trabajo, por ser un hospital, pues, obviamente, es casi que de ley. Y me dice el rebelde, usted. Yo dije, no oblíguenme dentro de mí. O sea, si mi jefe está viendo esto, pues eso ya lo superé. La verdad es que, pues sí fui un poco rebelde. Y obviamente, pues, por más que quise no ponérmela, pues llegó el día que me la tuve que poner. Pero, pues, abro un poco mi corazón. Y pues no está bien, pues, o sea, al final tuve que haber sido obediente y que al final esa obediencia, como nosotros que predicamos de la palabra, que predicamos de Jesús, pues también nos hace confiables, ¿verdad? Nos hace confiables delante de mis líderes también. Y la verdad es que sí es una parte que a mí muchas veces me cuesta, ¿verdad? Muchas veces me cuesta, pero entiendo que me cuesta y la trabajo. Y a veces obedezco aunque no esté al 100% de acuerdo. Y es como, bueno, ahí voy, ¿verdad? Ahí voy peleado conmigo mismo. Creo que en lo personal sí es algo que pues ahí voy trabajando, ¿verdad? Delante del Señor. La disposición a ser enseñables, que nos otorga la capacidad de aprender constantemente. Tiene mucho que ver con humildad a ustedes. O sea, porque no podemos decir, pues yo me las sé todas, ¿verdad? Sino, pues estar atento. Por eso hoy pregunto, porque hacía preguntas para ver la perspectiva de cada uno. Y la verdad es que siempre hay algo de aprender de los demás. Siempre estamos en un punto para aprender más, ¿verdad? En todos los sentidos. Y el otro cimiento que este pastor decía es la soltura para ser humildes, que nos hace reconocer cuando nos equivocamos y nos ayuda a volver a empezar, ¿verdad? Me gusta, o sea, la humildad, esa es clave, así, aquí es clave, es clave porque definitivamente para trabajar nuestro carácter, para someternos a ese desafío del carácter, es como va, pues la regué, pero entrémosle de nuevo, pues a reconocer, eso nos va a ayudar un montón, ¿verdad?
No sé qué piensan, cómo lo ven bien. Vamos a comentar un poco. A ver, ¿quiénes leyeron? Eso era la semana pasada que el Rich se los mandó. Espero se recuerden un poco de lo que leyeron. Pero hablemos un poco, ¿verdad? Hablemos un poco del testimonio de Joyce Meyer. Pues como ustedes pudieron ver, la infancia de ella fue bien dura. Yo primera vez que me entero así puntualmente qué fue lo que vivió, porque ya en su momento me contaba, ¿verdad? Que ella pues había tenido una niñez y adolescencia bien dura, que sufrió violaciones de su padre. Y pues miren quién es hoy, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿quién quisiera ahí darme un comentario? ¿Qué piensa de la vida de ella? ¿Cómo lo ve? Así, sin pena, muchos de lo que se recuerden. Voy a preguntarle aquí, a ver, no sé, aquí tengo a Jackie. Jackie, ¿tú lo leíste? Para que me des ahí un poco del comentario en base a lo que estamos hablando y el testimonio de Joyce Meyer. Lo del testimonio sí no lo logré ver, pero sí vi el video grabado. Y los comentarios sobre el tema de hoy. Y también pasa de cuando uno llena el test, también me pasó. No me acuerdo en cuál fue. No, sí me recuerdo, pero no lo voy a decir. Y, y yo decía, no, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Y aún no lo dice. Pero algo que recordaba ahora, y es que en el carácter hay que definir como en qué aspecto hace mucho énfasis en nuestras vidas, porque, por ejemplo, creo que el carácter debe haber como un equilibrio en nuestras vidas. Límites. Leía hace poco en un libro que los límites nos ayudaban a, a conocer dos cosas en uno mismo. Era la seguridad y era la identidad, o sea, quiénes somos nosotros. Eso ayuda a los límites, a saber qué somos. Creo que en el carácter, Dios nos ayuda a poner un equilibrio, porque necesitamos carácter para cumplir todo lo que queremos, nuestros sueños, estudios, pero también el carácter a veces es como, se crea como una barrera a veces de que las personas no se acerquen a nosotros. Entonces, eso es lo que quería comentar sobre el desafío del carácter. Ahora el testimonio de Joyce, sí, no lo vi, la verdad. Va, no hay problema, pues. Gracias, Jackie. No sé quién lo leyó, uno que me comente ahí algo al respecto. ¿Qué piensa? Yo lo leí, pero realmente, bueno, me recuerdo de algunas cosas. Dale. O sea, me sorprendió ver quién es ahora por todo lo que pasó, que ella fue abusada por su papá y su mamá no le creía. O sea, sí, eso fue de lo que me recuerdo ahorita, pues, y me sorprende ver cómo ella cambió y, o sea, cómo perdonó y cómo se levantó para hacer lo que es ahora. Gracias. Sí, así es. Eso me recuerda. No, buenísimo, eso es. Gracias, Tita. Gracias. La verdad es que sí, a mí me sorprende mucho y me llama mucho la atención, cabal, que en esta enseñanza hayamos leído un poquito de ella. Y yo les soy bien sincero, ¿verdad? Yo, cuando empezaba mi vida como cristiano, ella para mí era una referente. Ahorita porque casi no he visto ni he escuchado mucho. Más he leído de ella, porque en mi trabajo hay un montón de material de ella, ¿verdad? Pero a mí me encanta escucharla predicar, ¿verdad? Entonces yo cuando empezaba, yo me recuerdo que llegaba, ponía enlace, y para mí era una referente. Yo decía, wow, es como el pastor Cash en mujer, ¿verdad? Y hasta hoy, imagínense, o sea, hasta hoy, hasta hace una semana que vi por lo que ella pasó y es algo duro. ¿Y quién es hoy? Pues, y les pongo un comentario, la verdad es que un comentario aquí, y es que de parte de mi trabajo hicimos una jornada médica, yo creo que les conté, esta la hicimos en un lugar de Sololá que se llama San Andrés Emetabá, y el grupo que vino de médicos, voluntarios médicos, enfermeras y de todo que vino, pues era de la iglesia de ella, ¿verdad? El ministerio se llama Hanuk Hope
Y fue bien grueso, pues, porque miren hasta dónde llega la influencia de Joyce Meyer, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque o sea, ha estado varias veces aquí a través de ese ministerio y de muchas otras ayudas que hace su ministerio. Y me tocó, tuve la oportunidad de estar ahí. Para mí fue una gran experiencia, no se los voy a negar, porque como jornada médica en el modelo de ellos, en el modelo de ellos y en el modelo de nosotros también como Centro MUR, ¿verdad? Pero cuando hacemos jornadas médicas generales en el interior, pues está la parte evangelística. Entonces por eso es que hacemos match con ellos también, hacemos match con el hospital. Y pues yo obviamente estuve ahí también en la parte ministerial donde pues me tocó escuchar muchas historias, no tienen idea, o sea, de verdad, solo porque me tenía que aguantar yo no lloraba, y vi un factor común de problemas en ese lugar, o sea, de verdad, pero que el Señor nos haya usado este ministerio para estar metido pues en ese pueblito de aquí de Guatemala que yo hasta hace un año que lo conocí. Es grueso, pues, o sea, se los comento, ¿verdad? Aquí en Confianza, y a mí me llama mucho la atención la influencia que tiene ella, pues, y sigue teniendo, ¿verdad? Entonces, a pesar de lo que pasó en su niñez, ¿no? Ustedes, o sea, hay algo para resaltar, para los que no lo leyeron, es que fue abusada sexualmente por su papá por muchas ocasiones. Su mamá se dio cuenta y la mamá hizo caso omiso, ¿verdad? Entonces, créanme que es bien grueso, o sea, son cosas que pasan también aquí y que obviamente imagínense cuánto va a afectar, ¿verdad? Entonces, lo grueso es que en Jesús las cosas cambian, ¿verdad? Y la vida de las personas cambian, así que hago un paréntesis, siempre me gusta hacer como este comentario, y es que de verdad muchísimo, o sea, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Y testimonios fuertes, gracias a Dios. Y así como nosotros hemos tenido y hemos llegado a Jesús, recuérdense que también en sus grupos, ¿verdad? En su círculo de amigos, en cualquier lugar donde ustedes estén, pues cuando tengan la oportunidad, compartan de Jesús. Obviamente en sus grupos tienen que hacerlo, pero no saben muchas veces a qué persona tienen delante de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pueda estar pasando? Y que la verdad, la palabra que ese día estén compartiendo les puede cambiar mucho, mucho la vida, ¿verdad? Así que si no lo leyeron, pues léanlo, muy interesante. Y vamos a entrar hoy sí a la palabra, pues vamos a entrar. Aquí les voy a leer Primera de Pedro 2, 4, 5 en NTV. Me llama mucho la atención esta versión. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eso está bien interesante y yo hice mi resumen de esto acá. Miren, pues habla de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es la piedra viva principal del templo de Dios, ¿verdad? O esa piedra angular, ¿verdad? Que habla la palabra, ¿verdad? Sobre la cual se construye la iglesia, ¿verdad? Sobre el mismo Jesús. Y me gusta porque hace esa relación de nosotros como personas, como la que hace Pablo en otra oportunidad cuando dice que como iglesia somos un cuerpo, ¿verdad? Y que hay diferentes miembros. Entonces aquí habla de que nosotros también somos piedras vivas. O sea, imagínense el ejemplo que da Pedro, ¿verdad? Que Jesús es la piedra viva principal del templo de Dios y nosotros somos piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces imagínense esta escena que sobre esa roca, sobre que es Jesús, empiezan a ponerse piedras, ¿no? Ustedes empiezan a formarse muros a través de cada una de esas piedras, ¿verdad? Si lo quieren ver al día de hoy, ese blog, todo ese blog, ¿verdad? Que construye el templo de Dios espiritual, cada uno de nosotros, ¿verdad? También habla que somos esos sacerdotes santos, ¿verdad? Que somos esas personas que como originalmente en el templo como sacerdotes, pues podíamos ofrecer esos sacrificios al Señor, ¿verdad?
Y dice aquí que por la mediación, también nosotros por la mediación de Jesucristo ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios, ¿verdad? Entonces es interesante esto. ¿Y por qué aparece esto acá en base a lo que estamos hablando? Y es que así como esas piedras vivas que dice la palabra que nosotros somos, ¿verdad? Que edifica su templo espiritual, ahí radica la importancia, como lo decíamos a un principio, de trabajar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante que como iglesia, ¿verdad? Como comunidad, que así como nosotros aquí somos un discipulado, pues también somos iglesia, somos parte pues de la gran iglesia, ¿verdad? Y es importante entender que cada uno le va sumando al otro, ¿verdad? Que esto de verdad no se trata de yo voy por este camino y los demás miran qué hacen. No, o sea, somos esas piedras, ¿verdad? Que juntas hacemos ese templo de Dios. Y que cuanto más trabajamos en nosotros, pues es mejor, ¿verdad? O sea, al final es muy importante. Dice que somos esos sacerdotes santos y a través de Jesucristo ofrecemos esos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, ¿qué sacrificios va a ustedes? O sea, ¿cuál es ese sacrificio espiritual? Y nos vamos a ir a la siguiente, que está siempre en Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Habla de nosotros, ¿verdad? Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Bueno, ahí voy a hacer una pausa, ¿verdad? Si queremos mejorar nuestro carácter, busquemos cada día parecernos más a Jesús, ¿verdad? A esa imagen perfecta a ustedes. O sea, creo que nunca le vamos a llegar, pero Él tiene que ser nuestra meta. O sea, Él tiene que ser a quien más nos tenemos que parecer, porque dice aquí, y deben seguir sus pasos, ¿verdad? Dice, Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, y a veces cómo cuesta eso a ustedes. Quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, ¿verdad? O sea, lo que Jesús hizo, por lo que murió y por lo que nosotros tenemos que vivir. Y dice, por sus heridas ustedes son sanados, ¿verdad? Entonces, amén a eso. Y qué duro lo demás, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Seguir los pasos, es a Jesús, que es esta imagen perfecta, ¿verdad? Y que sufrió. Entonces yo puse por aquí lo siguiente y dice, yo puse que nuestro carácter se forja haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada, aunque así tengamos que sufrir, ¿verdad? ¿Y cuál es ese sufrimiento? El sufrimiento de hacer lo bueno, pues. El sufrimiento de lo que dice acá, ¿verdad? El sufrimiento de dejar esa causa, ¿verdad? Cuando nos hacen daño en las manos de Dios. De pelear contra el pecado a ustedes, porque Jesús nunca pecó. Nosotros sí somos pecadores, pero pelear con el pecado, pelear, hacerle frente a ustedes, o sea, resistir y no solo decir, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues, o sea, al final soy un pecador, pues me arrepiento, ¿verdad? Yo creo que eso ya no pasa aquí, pero que le hagamos resistencia al pecado, mucha, y de verdad, y no sé por qué me voy por esta parte, pero cuando estemos peleando, ¿verdad? Con cualquier tentación que pueda ser fuerte, o sea, resistamos, busquemos del Señor y también busquemos ayuda, ¿verdad? Recuérdense que somos esas piedras vivas que edifican el templo de Dios. Entonces, una sostiene a la otra, ¿verdad? O sea, y la otra sostiene a la otra. Entonces, seamos como esas piedras vivas, o sea, esas piedras vivas, pues yo así me lo imagino, que juntas vamos a ser más fuertes y que una solita definitivamente pues va a ser una piedra viva, pero solita pues, o sea, no construye ningún templo. Entonces juntos, ayudándonos, es como salimos adelante. Y la verdad es que yo les puedo decir que las puertas con cualquiera de nosotros está abierta siempre para escucharlos, ¿verdad? Ahorita con Yadi, yo sé que estuvimos ausentes y
la verdad es que me pongo a pensar que si solo de nosotros dos hubiera dependido este discipulado, ustedes hubieran tenido vacaciones, pero vacaciones que no les hubieran ayudado ahorita, pues, sino que gracias, Rich, porque fuiste y sos para nosotros, pues esa piedra que también nos hizo frente y nos aguantó ahorita que andábamos ahí, que nos estaba costando, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que hacer ganas ustedes. A mí me gusta cómo es que inicia la iglesia primitiva, por así llamarle, y es que cuando algunos no tenían, otros tenían, y los que tenían vendían todo para ayudar a los que no tenían, y seguro estos que tenían se quedaban en algún momento sin nada, y otros tenían, y así se iban ayudando. O sea, díganme, ese es un círculo que definitivamente, pues no iba a acabar, ¿verdad? Entonces, así es como debe de ser, así es como el Señor está buscando que hagamos lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y aunque así tengamos que sufrirlo a ustedes, así tengamos que sufrir. Entonces, de eso se trata forjar, ¿verdad? De eso se trata el desafío del carácter, ¿va? Ustedes, someternos a aquel rasgo de carácter que nos cuesta, pero que delante de Dios lo vamos a lograr, ¿verdad? Y no es para que hoy nos sintamos mal, sino para que de verdad le hagamos frente y que confiemos que las cosas van a ser diferentes. Entonces vamos ya casi para ir terminando. Unas preguntas ahí solo para que ustedes se respondan. No es para que me respondan, sino para que personalmente ustedes pues, piensen qué hacen, ¿verdad? Dice, ¿cómo respondes o cómo respondemos cuando nos insultan? ¿Cómo respondemos? O sea, ¿cómo has respondido? No sé si se dice respondido o qué respuesta has dado recientemente cuando tuviste un insulto, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuál es tu reacción cuando cometen una injusticia contra ti? A ver, ¿cuál fue esa reacción con esa última injusticia que tuviste, verdad? ¿Qué haces cuando alguien te engaña? ¿Cómo actúas cuando alguien te hace sufrir? ¿Qué sentimientos guarda tu corazón contra las personas que te han herido? ¿Verdad? Entonces, de verdad, son preguntas para que reflexionemos. Seguro hay más, ¿verdad? Y yo le pondría cómo respondes al Señor cuando la palabra te confronta, ¿verdad? Es solo ouch, ouch, o si es como, bueno, Señor, tengo que trabajar en esto, ¿verdad? Rápidamente voy con esto. Pues en el Nuevo Testamento dice que emplea 3 palabras que se traducen como hijo, cuyos significados están relacionados con la madurez. Entonces, hay 3 significados. El primero es que es la palabra teknion, que habla de hijo pequeño, ¿verdad? Lo podemos ver en Juan 13:33 y en 1 de Juan 2:1, pues que en resumen habla de estas ovejitas que están iniciando, ¿verdad? También se refiere a hijo un poco más maduro con la palabra teknon, ¿verdad? Que son los que ya han pasado, yo diría que por ahí estamos, donde hemos pasado ya procesos y que ahí vamos creciendo, ¿no? Ustedes eso lo podemos ver en Gálatas 4:19, Romanos 9:6-11, y Huyos, que es el hijo que ya maduró, ¿verdad? Que nuestro mayor ejemplo es el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué habla esto? Que al final en el Señor vamos siempre madurando desde ovejitas hasta donde vamos hoy y donde vamos a seguir llegando, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir madurando, vamos a seguir formando nuestro carácter. Y por último, me gusta este proverbio 18:12 en la TLA que dice, el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad, ¿verdad? Y esto va para cualquier enseñanza, para cuando estés leyendo la palabra, para cualquier momento en tu vida, ¿verdad? Entonces, el decir, no, eso no es para mí, el decir, yo me las puedo, o sea, esos rasgos de orgullo, recordate que no te van a llevar a ningún buen lugar, ¿verdad? Esos rasgos de orgullo que obviamente van a afectar tu carácter y no van a reconocer tus debilidades, no te van a hacer reconocer tus debilidades de carácter y decir que todo está bien, cuidado, ¿verdad? Porque al final lo que decíamos, esos rasgos de debilidad del carácter nos van a afectar en todos los círculos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces,
Hay que tener esa humildad, principalmente delante del Señor y con los demás, pues para entender qué está pasando. Y yo diría, pues para responder cuando la palabra te confronta y cambiar eso que el Señor está poniendo en tu corazón, ¿verdad? Entonces, eso es. Hay una tarea que ahí estábamos pensando con Yadi, ella me ayudó. Y queremos hacer algo. Y es que la verdad es que es para todos y con tu permiso, Rich, ¿verdad? Y también si lo quieres hacer, igual Yadi también si lo quiere hacer, pues yo también me quiero comprometer a que trabajemos, porque me gustó mucho esa parte donde dice que somos esas piedras vivas que edificamos el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, que obviamente nos tenemos que ayudar los unos a otros, y qué mejor cuando tenemos a alguien que también nos va rindiendo cuentas, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos decir, no, nosotros con nosotros mismos, hoy te la paso, ¿verdad? Mañana te la paso, o sea, no. Tenemos que tener a alguien que con el amor de Dios también nos vaya guiando, y pues eso queremos hacer también para ustedes, muchos. Entonces la tarea es, miren pues, en base al test que hicieron y los que no lo hicieron, pues háganlo, ¿verdad? Aquí se hace un plan de trabajo sobre cómo pretendes mejorar tus faltas de carácter. Dice, entregable de la siguiente manera la próxima semana, ¿verdad? Ahorita les leo, dice, en una imagen, normalmente, para los que usamos Canva, a mí me gusta usar mucho Canva, pues en un Canva, o una imagen donde ustedes hagan las imágenes, coloca tus datos, tu nombre. La debilidad a trabajar, ¿verdad? Esa debilidad que nos quieran compartir, y una breve descripción de cómo te fue durante la semana, ¿verdad? Trabajando esa debilidad. Entonces, en resumen, la tarea y hagámosla en comunidad, no les vamos a decir, mándenmela personal, no, hagámosla en comunidad. Yo creo que es importante entender que somos un equipo, que lo que a veces cuando nosotros aquí abrimos nuestro corazón, yo sé que esto se graba, pero obviamente esto solo lo ven ustedes, los que no están hoy acá en el discipulado, pero igual somos esa comunidad que a veces aquí abrimos el corazón y que debemos de estar así atentos, ¿verdad? Es como, aquel me abrió su corazón, pues para que esté orando, ¿verdad? Aquel abrió su corazón, estemos orando por ella, o Señor, ¿cómo puedo bendecirlo, bendecirla, ¿verdad? Que pues, también hay muchas maneras de poder estar al pendiente de los demás, y como comunidad, pues, entrémosle a esto, pues, o sea, la verdad es que así como lo que leímos acá, y juntos, pues, yo sé que nos vamos a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, pues hagamos una imagen, pongamos nuestro nombre, pongamos qué debilidad queremos compartir, ¿verdad? En base al test que hicieron, y con qué se comprometen, ¿verdad? Por ejemplo, yo una de las debilidades, y yo igual se las voy a compartir, que a mí me resaltó bastante, fueron unas cuantas, pero estas se las comparto, y es que me pegó mucho leer ahí en no terminar lo que muchas veces empiezo. A eso sí me pegó un montón, porque es algo con lo que he querido trabajar y me ha costado un montón, y es como, no puede ser, pues, o sea, hoy, pues delante de ustedes me quiero comprometer, ¿verdad? Y voy a hacer ahí también mi imagen, y mi compromiso es, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? Y ahí voy a pensar qué voy a hacer. Y ahí me decía que pues no nos comprometamos ahorita a algo tan grande, sino que algo pequeño, ¿verdad? Que sea un pequeño logro, pero que ese pequeño logro marque en nosotros que vamos por un siguiente logro, ¿verdad? No sé si me explico con esto, pero es para que todos lo hagamos, ¿verdad? Y le entremos, y la siguiente semana pues comentemos cómo nos fue con ese compromiso para trabajar ese rasgo débil de nuestro carácter. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Vamos a terminar orando. Y luego pues escuchemos ahí un par de comentarios, ¿verdad? Vamos, pues oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu tiempo, por tu amor, Señor, por lo que haces, Señor, por hoy aprender este desafío del carácter, Señor. Gracias por tu palabra, porque en tu palabra ya dejaste escrito, Señor, que
que en varias ocasiones vamos a sufrir por hacer lo bueno, Señor, pero eso estoy seguro que va a forjar, Señor, nuestro carácter, Padre. Hoy te pido que nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestros rasgos débiles de nuestro carácter, Señor. Te pido que nos ayudes, nos des la sabiduría para trabajar en ellos, Señor. También te doy gracias por esos rasgos que distinguen a cada uno de los que estamos acá, esos rasgos buenos de carácter, Señor. Yo sé que has ido trabajando en cada uno de nosotros, porque yo sé que hemos sido esa obra que tú comenzaste, Señor, y que sigues, que tienes esa paciencia y ese amor para seguir trabajando en nosotros, y que tú sabes que no somos cosas fáciles, Padre, pero te doy gracias, Señor. Y hoy pues te pido que como comunidad, como discipulado, como iglesia, Padre, podamos trabajar juntos y podamos comprometernos también a orar por el rasgo de debilidad en el carácter de mi hermano que está a la par, Señor, de mi hermana que está a la par. Te doy gracias, Jesús, por todos los que estamos acá. En el nombre poderoso, Señor, en tu nombre, Jesús, todos decimos amén y amén. ¿Verdad? Entonces, ya yo vi que habían más, hoy ahorita hay menos. A la onda, ¿no? Solo deja uno tarea y se van. Pero, no sé, un par de comentarios ahí que quieran agregar, qué piensan, cómo lo ven. Les cedo el micrófono a quien guste. Está alegre la tarea, ¿verdad? Creo que al menos de mi parte sí le había estado como pidiéndole eso al Señor, o sea, quiero de verdad reflejar y deseo, ¿será que de los 9 frutos del Espíritu de verdad los estoy reflejando, verdad? Entonces, y desde la semana pasada el Señor vino y me puso como que templanza, ¿va? Entonces, y fallé, ¿va? Entonces, así como que me reveló eso de que en mí no estaba precisamente siempre reflejando ese fruto, ¿va? Entonces, es como un test cada semana, siento que me está el Señor a mí sobre esas cosas, ¿verdad? Porque le dice, Señor, quiero que tu espíritu esté tan en mí que quiero, de verdad, reflejar todos los frutos del espíritu, ¿verdad? Entonces el Señor me empezó a hablar como que desde el lunes de la semana pasada, así como que templanza, ¿va? Pero cabal viene, o sea, no es como que te llene de templanza, sino que te pone la prueba para ver de verdad si lo vas a reflejar o no, ¿va? Entonces fue como que, ok, tengo que trabajar en eso, tengo que ser más consciente. Creo que es eso, ¿verdad? No sé. No es como que vaya a salir naturalmente de uno, sino que el Señor lo hace uno como que más consciente de lo que es nuestro carácter, ¿verdad? Y pienso que el carácter es algo con el que parte de la configuración que Dios puso en uno y que va a servir para tu propósito, pero ahí sí que rendirlo delante del Señor para que esté como que dirigido de la manera correcta y de que lo puedas expresar en el momento adecuado, o sea, porque hay personas que podemos tener como que un carácter fuerte, ¿va? Pero que sea como que dirigido de la manera correcta y no arrebatada, ¿verdad? Sino que de verdad que podamos reflejarlo y llevar nuestro carácter delante del Señor y que Él nos ayude a poder manejar eso que puso en nosotros y a eso, ¿verdad? A rendirlo y a poder reflejarlo a Él. Eso es lo que quería compartir. Y gracias por la palabra de hoy, ¿verdad? Que sí nos hace mucho, pensar mucho en nosotros, en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En que estamos, cómo va a ver la gente también a Jesús a través de nosotros, nuestra vida diaria. Exacto, la verdad es que sí. La verdad es que sí, a veces no es que andemos diciendo yo soy cristiano, yo en mi trabajo no tengo de otra. La verdad es que no tengo de otra, pero la verdad es que de reflejar a Jesús, ¿verdad? Sin decir que soy cristiano y que ese testimonio
pues como dice también la palabra, ¿verdad? Que ese testimonio le hable a las personas que pues duden, ¿verdad? De lo que nosotros creemos. El testimonio va a hablar. Me parece muy, muy genial. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? Ya el señor Will, está ahí puyando, ¿verdad? ahí ya gané la palabra. Que aquí no Dale. me marca el sonido, no, como que no hablar. Pero, digamos, a mí lo que, digamos, nosotros podemos decir, pero ¿y qué tiene que ver esto con la contracultura, verdad? Pero la verdad que casi todos los temas que se han visto son como para afuera, ¿verdad? Hacia cómo tratar la sociedad, las ideologías y todo es como para afuera, ¿verdad? Pero esta, si se dan cuenta, es para adentro, o sea, es para nosotros, ¿verdad? Y se trata de un reto de carácter, porque la verdad que en la cosmovisión, ahí sí que puede ser eh, que vos sos así y no puedes cambiar, ¿verdad? Mientras que realmente yo creo que el creyente tiene la capacidad de poder dejar ciertas actitudes o formas de actuar, ¿verdad? Es capaz de hacerlo con ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque obviamente solos no, ¿verdad? Pero realmente se tiene esa contracultura en el hecho de que como creyentes buscamos lo que decía Wilfrido, ¿verdad? La parte de ser como Cristo, ¿verdad? Ser como su forma de actuar, su forma de pues, de todo lo que él dio de ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver eso con esa contracultura, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil porque solo de leer solo de leer ese cuestionario te cae como el balde de agua fría, va, de que decís a la gran, va, si hay varias cosas ahí que sí está un poco destruido, va, pero sí, pero sí es algo necesario, ¿verdad? Yo creo que, y la otra parte que vos decías de las piedras vivas, la verdad que la iglesia es una comunidad, ¿verdad? No somos no somos llaneros solitarios, ¿verdad? Sino que realmente trabajamos en equipos, trabajamos en grupos, trabajamos con gente, ¿verdad? Entonces, toda la forma en que cómo nos comportemos, carácter y todo eso está como bien ligado a, a todas las áreas de nuestra vida, pues, pero también en la esfera de iglesia, ¿verdad? En la esfera del servicio, ¿verdad? Entonces, por eso el tema es súper importante y, y yo creo que realmente puede que en muchos lugares no se llegue a tocar, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros pensamos que sí es algo importante, sí es algo que debe tocarse y que sí tiene que ayudarnos a reflexionar y a tener la intención de cambiar, mejorar o pulir ciertas áreas, ¿verdad? De nuestra vida, ¿verdad? Entonces, más que todo es por eso que se toma ese tema del reto del carácter y para que nos siga formando, ¿verdad? Y nuestra comunión, ¿verdad? Unos con otros. Pero sí, buenísimo, Will. ¿Verdad? Socio de que hablas, Will. Ajá. Gracias Rich. Y ahorita me recordaba de algo, esto no lo traje y no se lo dije, pero me estaba acordando. Que una vez escuchaba a Yokoi Kenji, creo que se menciona su nombre, lo han escuchado. Pero me parece algo bien grueso, ¿verdad? Porque él conoce la cultura latinoamericana y la cultura de Japón, ¿verdad? La cultura asiática. Y cómo culturalmente también o sea, cómo la cultura nos puede llegar a cegar. Porque, por ejemplo, él daba este ejemplo y él decía que en Latinoamérica la cultura cree que alguien de carácter fuerte es alguien enojado, es alguien que grita y toda la onda. Pero, o sea, y la verdad es que a veces yo tengo amigos, ¿verdad? Cristianos, no están aquí, por cierto, pero que son orgullosos de que, le grité en el tráfico, le bociné, le grité o le hice mates a fulanito. Y es como, pues el Señor está trabajando también en ellos como está trabajando en mí otras cosas, ¿verdad? Pues a veces el grueso, pues sentirse orgulloso y decir, no, yo soy de carácter fuerte, ¿verdad? Entonces él explicaba que cómo afecta culturalmente en Latinoamérica creer que eso es carácter fuerte, cuando en Japón entienden muy bien que alguien con estos rasgos de enojo, ira, gritos, es alguien de carácter débil, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen bien claro
Y culturalmente eso ya es un paso adelante en ellos para entender eso es algo que tengo que trabajar. Y aquí a veces es cuestión de orgullo, ¿verdad? Entonces lo amarro a lo que el Rich decía, que es contracultural a ustedes. O sea, ahí entramos en contracultura de decir, no hombre, eso no es carácter fuerte. Va a decir, no, la misma palabra te explica que es carácter fuerte y es, si te ofenden, pues lo dejo en las manos de Dios, pues, o sea, no, o sea, tratar, obviamente yo sé que hay momentos donde en el trabajo, pues uno puede responder de una forma, pues profesional, podría decirse también, ¿verdad? Pero hay momentos donde tienes que dejar pasar las cosas por alto, ¿verdad? Y la Biblia dice que es de sabios pasar la ofensa por alto, ¿verdad? Entonces, eso es contracultura a ustedes.